Bueno, bien. Acá vamos a empezar con la hidrogeología, ¿no? De alguna forma. Y tal vez lo primero que nos asalta a la cabeza son los conceptos de acuífero, acuícludo, acuitardo y acuífugo, ¿no? Y bueno, tal vez uno puede pensar que los entiende o que por ahí sabe de qué se tratan, pero cuando uno lo mira con un poco de atención, incluso para uno que es especialista en esto, te das cuenta, digamos, empezás a comprender la utilidad de estos conceptos, ¿no? Que estamos a veces muy acostumbrados a usar, ¿no es cierto?, en el léxico, ¿no? En el léxico hidrogeológico, incluso en el léxico de muchas personas. Son palabras, la palabra acuífero por ahí la han escuchado, independientemente de que sepan poco mucho sobre agua subterránea, pero la han escuchado, digamos, a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, estas definiciones están tomadas del custodio, en definitiva, ¿no es cierto?, de un libro clásico, ¿no?, de hidrogeología, en el cual te define, y esto aparte puede coincidir con la opinión de muchos autores, que tampoco cambian demasiado estas definiciones, pero que básicamente, ¿no es cierto?, te definen esto en términos eh, de entender o de mirarlos a partir de las posibilidades, ¿no es cierto?, de aprovechamiento del recurso que nos ofrecen las rocas. Vamos por partes. Como siempre pasa en ciencias naturales, los extremos parecen ser más claros, ¿no es cierto?, de interpretar que las cuestiones intermedias. Así que vamos a tomar los dos extremos, ¿no? La palabra acuífero y la palabra acuífugo, ¿no? La palabra acuífero está definida como estratos o formaciones geológicas, ¿sí?, de material permeable que contienen agua subterránea o contienen agua y permiten su movimiento y pueden cederla en proporciones apreciables. Bien, a priori alguien dirá, bueno, suena, ¿no?, básicamente interesante. Y en el otro extremo de la cuestión, el acuífugo, son formaciones que no contienen ni permiten el movimiento de agua. Claro, alguien dice, claro, acuífugo, claro, fugo, claro, sí, viene del latín, claro, lógico, sí, es algo que rechaza el agua, ¿no? Bien, ahora vamos a ver que ninguna de estas cosas en realidad en la naturaleza se cumplen como tales. En principio, voy a agarrar el concepto de acuífugo, ¿sí?, y decirles que lamentablemente, ¿sí?, es cierto que hay formaciones de poca permeabilidad, obviamente. Es cierto que alguien puede pensar en una roca dura, granítica, tal vez, ¿no es cierto? Y decir, pucha, y eso, el granito, la mesada de mi cocina, ¿qué permeabilidad puede tener? Bueno, claro, obviamente la mesada de tu cocina, que es de granito casi seguro, muy probablemente, ¿sí?, no tenga, ¿no es cierto?, como roca en sí, no tenga la permeabilidad suficiente y hasta te pueda parecer adecuada llamarla acuífugo, pero la realidad es que no aparece de esa manera la roca en la naturaleza. La naturaleza aparece en un macizo rocoso y el macizo rocoso tiene discontinuidades y las discontinuidades pueden ser diaclasas, fracturas, fallas, algunas de orden kilométrico y otras de orden microscópico, que en definitiva pueden de alguna manera permitir la filtración de agua, ¿no? En realidad, se buscaron acuífugos en un momento dado de la historia de la humanidad, ¿sí? Esto ocurrió en la década del 80 y del 90, y se buscaban lo que se llamaban estudios de rocas de ultra baja permeabilidad, ¿no? Se buscaban rocas con valores de permeabilidad de 10 a la menos 9, bueno, muy bajos, centímetros por segundo, bueno, es una cosa de este modo. Y bueno, pero ¿por qué? Digamos, porque se buscaba encontrar alguna litología que garantizara una permeabilidad lo suficientemente baja, ¿sí?, para poder construir allí un repositorio, ¿no?, para dejar residuos nucleares y estar seguros que agua nunca iba a entrar porque la permeabilidad de eso era muy baja. Bueno, no hubo un solo geólogo en el mundo, ¿sí?, que firme que algunos de los macizos rocosos que se han estudiado, ¿sí?, pudieran tener realmente condiciones de esa naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenían algún tipo de discontinuidad, entendidos como macizos rocosos, que al fin y al cabo permitían el movimiento del agua subterránea por la roca, ¿no? Entonces, la realidad es que la palabra acuífugo es un concepto, ¿sí? Alguien puede encontrar reflejo en la mesada de tu casa, pero claro, la mesada de tu casa es la matriz rocosa, no prácticamente, pero la verdad es que la roca en la naturaleza no aparece de esa manera, sino que aparece como macizo rocoso. Y como macizo rocoso permite el movimiento de agua. Así que, sensu stricto, no existen los acuífugos, en realidad, ¿no? A pesar de lo que nos gustaría, digamos, que así fuera. ¿Y qué pasa con el acuífugo? Con el acuífero, perdón. Bueno, a ver, estratos, formaciones geológicas, bueno, son palabras muy distintas, como ya vieron, no en la parte de introducción a la geología, pero independientemente de eso, hablan de un material permeable, ¿sí?, ¿no? Por material permeable, ¿qué se entiende, digamos, de alguna forma? Bueno, a ver,
se entiende de que permite el paso del agua, ¿no? De alguna manera, pero la realidad es que la permeabilidad, como van a ver después, es más bien una medida de velocidad del agua. De hecho, las unidades se expresan en medidas de velocidad, ¿sí? Y a lo mejor habría que decir material con la porosidad específica, ¿no es cierto?, que es otra propiedad, ¿no es cierto?, que no se menciona en las definiciones, pero bueno, lo que uno trata, no a lo mejor de dar, o lo que se trata de dar esta idea, es que este es un material que de alguna manera permite el movimiento de agua, que justamente se recarga, que contienen y permiten su movimiento. Y acá hay una frase, ¿sí?, que es fantasmagórica, que es, pueden cederla en proporciones apreciables. ¿Apreciables para quién? ¿O apreciables para qué uso? ¿No? Porque miren, si ustedes tienen una casita en la Sierra de Córdoba, arriba del Morro, ¿no es cierto?, ¿no? Y bueno, y tienen el aire de la sierra y disfrutan de la vista y todo, pero no tienen agua, van a llamar a un tipo como Adrián para que les busque eso, el agua. Entonces, vendrá un tipo como Adrián y te dirá, mirá, vamos a hacer un agujero en la roca dura, un pozo, ¿sí? Bueno, el cual a lo mejor tenemos suerte y te puedo sacar 500 litros por día. Y alguien podría decir, 500 litros por día, es una miseria, o sea, desde el punto de vista productivo. Pero la verdad es que a la persona que yo le lleno el tanque de 500 litros en un día, si eso satisface sus necesidades humanas, ¿no es cierto? Entonces, el acuífero se la cede en proporciones apreciables, porque no se olviden que el objetivo también es, en cierta medida, ¿no?, como ya lo vimos, satisfacer las necesidades humanas de agua. Entonces, en realidad, obviamente que si el que me lo plantea es un productor agrícola que quiere regar, ¿no es cierto?, te va a decir que el mismo lugar, ¿sí?, es prácticamente, ¿sí?, un acuitardo, un acuífruo, un acuícludo o un acuífugo directamente, porque obviamente, ¿sí?, no encuentra las proporciones apreciables que necesita para el riego, que normalmente andan entre las decenas y centenas, ¿sí?, de metros cúbicos por hora, ¿no es cierto? Entonces, la idea de proporciones apreciables no parece ser una idea que tiene que ver con un valor cuantificable, parece ser una idea que tiene que ver con la percepción humana del recurso, más que con la cuantificación del recurso, ¿verdad? ¿Qué problema? Porque uno normalmente entiende o piensa que estas definiciones son definiciones duras, ¿no?, que de alguna manera están en el ámbito geológico, pero que provienen a lo mejor, ¿no es cierto?, de raíces, ¿no?, físicas o químicas muy fundadas, pero resulta que cuando hacemos un análisis de la definición, nos encontramos que una parte importante de la misma, ¿sí?, está dependiendo de una percepción humana del recurso más que de una cuantificación del recurso. Lo que es acuífero, parece el señor que tiene su casita en la Sierra de Córdoba y está muy feliz porque con 500 litros por día satisface sus necesidades de agua, es algo absolutamente inútil para alguien que se puede proponer otro tipo de uso. Por ejemplo, voy a regar aromáticas, ya tenemos un problema, ¿sí? Porque esa cantidad de agua, por supuesto, es miserable. Entonces, no tiene que ver con la cuantificación, tiene que ver con la percepción. ¿Qué problema? Bien, y otra cosa muy importante también, ¿no?, es que esto de las proporciones apreciables, ¿sí?, también, bueno, ya es una palabra bastante subjetiva. Lo que es apreciable para uno, por supuesto, ¿sí?, puede ser totalmente desapreciable para otra persona. Otra vez condicionado, digamos, del uso, ¿no?, del recurso. Bueno, entonces, si no están tan claros los extremos, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con los conceptos intermedios? Que muchas veces también son muy empleados, ¿no?, en la bibliografía, como acuitardo o acuícludo, ¿no? Bueno, acuícludo, ¿sí? Alguien dirá, no, acuícludo está más claro, porque mirá, son formaciones que contienen agua, pero no la ceden. Y en eso, ¿no?, las arcillas van a la cabeza, ¿no es cierto? Y claro, al fin y al cabo se comportan como impermeables, porque las arcillas, en definitiva, tienen permeabilidades del orden de 10 a la menos 7, ¿no es cierto? Y bueno, entonces, claro, lógicamente, ¿no?, la permeabilidad es muy baja, que yo, incorporan agua en su estructura, no la ceden. Bueno, el concepto acuículo me parece que funciona bien. Bueno, mirá, es relativo, porque en definitiva, ¿sí?, es mentira que las arcillas no ceden agua. Las arcillas ceden agua. Lo hacen, ¿sí?, utilizando el calor. Lo que no ceden agua es mecánicamente, pero desde el punto de vista del calor, sí. ¿Y cuál es el problema acá? Acá el problema es tecnológico. El problema es que todos tus dispositivos de captación de agua subterránea parten de emplear una tecnología, ¿sí?, que en definitiva lo que hace es construir algo llamado captación de agua subterránea, ¿no?, en donde vos vas a bajar un instrumento llamado bomba de agua, que lo que genera es una caída de presión, ¿no es cierto?, dentro del acuífero, y esa caída de presión, ¿no es cierto?, es la que permite extraer el agua de la
del acuífero que estás explotando, ¿no es cierto? Entonces, como vos, si armás ese dispositivo en una arcilla y mecánicamente intentás generar una caída de presión, ese método tecnológico es el que nos sirve. Pero ¿qué pasaría si mañana aparece alguien y te dice, bueno, mira, yo desarrollé un método en el cual clavo unas estacas a cierta profundidad, genero calor con energía eléctrica, colecto el agua y retiro el agua de las arcillas? Porque las arcillas ceden agua. De hecho, cuando están en superficie, por ejemplo, y hay un periodo de seca, la arcilla, ¿no es cierto?, sí pierde este volumen, pierde agua y genera una grieta de desecación bastante importante, ¿no? Entonces, no es que el agua no la ceden, claro que la ceden, pero no lo hacen de manera mecánica, no lo hacen con tu tecnología. Entonces, ¿cuál es la limitante tuya para explotar un acuícodo? Tu limitante es la tecnología. Alguien me dirá, bueno, pero eso, Adrián, es muy teórico, porque andás a ver si alguna vez... Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estudiaba en la facultad, ¿no es cierto?, y cursé geología del petróleo, me enseñaron que el petróleo se saca de la roca reservorio, y la roca reservorio es una roca de buena permeabilidad, en donde el petróleo sale de la roca madre y migra y se almacena en la roca reservorio, que tiene la permeabilidad adecuada para que yo pueda sacar petróleo. Entonces, si a mí me hacían la pregunta, a ver, alumno Adrián, ¿de dónde sale el petróleo? De la roca reservorio, porque si le decía de la roca madre, ¿sí?, obviamente me crucificaban. Bien, pasaron 30 años y estamos explotando y sacando petróleo por hidrofracturación de la roca madre. ¿Ok? O sea que si hoy me hicieran la misma pregunta, ¿sí?, no sé, me ponían un 10, ¿no? Básicamente. Bueno, entonces, ¿a dónde voy con esto? Lo que voy es que la tecnología puede cambiar, sin que nos demos cuenta, y a lo mejor hoy en día algo que nos puede parecer inabordable, imposible o recóndito, ¿sí?, en algún punto, sí, esto puede ser accesible y chau concepto de acuífero, resulta que le podemos sacar el agua a las arcillas, ¿no? Sería verdaderamente, ¿no?, digamos, importante desarrollar algo así. Así que cuidado, porque la palabra acuícodo está sujeta al desarrollo tecnológico y a la forma en la que nosotros interactuamos con el acuífero. De nuevo, ¿no?, es una percepción, digamos, del recurso, ¿no es cierto?, limitado por nuestra tecnología, ¿sí? No es algo inherente a la naturaleza del recurso, ¿no? Y finalmente viene la palabra acuitardo, algunos hidrogeólogos la están borrando de algunos libros porque es muy confusa, ¿no? Pues uno la lee, bueno, son estratos de baja permeabilidad, pero mesurables. Bueno, a ver, ¿cómo es esto? A ver, la permeabilidad es baja, pero es medible. O sea, ¿y qué tan baja no lo hace medible? Si yo he visto medir permeabilidad de 10 a la -9, digamos, en un granito, lo he visto delante de mi cara. O sea, ¿cómo es esto? Entonces, pero que tienen capacidad suficiente para transmitir cierta cantidad de agua. Vaya, ¿cuánta? Mucha, poca, algo, lo que hace falta. Buah, de los estratos permeables infrapuestos, o sea, a ver, de los que están arriba a los que están abajo, solamente eso, ¿qué pasa? No se entiende, ¿no? ¿Por qué? De vuelta, describe o intenta describir, ¿sí?, el comportamiento de un acuífero de baja permeabilidad, de un acuífero que tiene dificultades de conexión hidráulica, porque bueno, puede tener a lo mejor mucho material fino, obturar parte de sus poros, ¿sí?, y a lo mejor no ofrece una condición de explotación relativamente continua, de vuelta, ¿no?, utilizando medios mecánicos. Pero la verdad es que la palabra acuífero últimamente se la intenta reemplazar por acuíferos de baja permeabilidad, justamente se habla de eso, ¿no es cierto? Y en algunos casos, algunos autores prefieren no emplear este término, ¿no? Ahora, de todas maneras, hay una cosa que es cierta, ¿no? Si todas estas definiciones tienen tantos problemas, ¿por qué son tan permanentes? ¿Por qué se las emplea tanto? ¿Por qué están tan omnipresentes? Porque yo mismo como especialista las uso, digamos, y nadie me para el carro, es decir, nadie me dice, no, Adrián, eso no se hace, digamos, ¿no? O sea, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque son producto, de nuevo, más de la percepción humana sobre el recurso subterráneo, ¿sí?, que verdaderamente de alguna suerte de clasificación física o química del agua en la naturaleza. O sea, están más sujetas de una conceptualización perceptiva que de un fundamento, ¿sí?, geológico, físico-químico. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Pero claro, resultan útiles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo cualquiera que le digo, mirá, este es el acuífero Ituzaingó, automáticamente entiende que si le puse la palabra acuífero adelante es porque se puede llegar a extraer agua de forma productiva con la tecnología que puedo alcanzar o que puedo tener al alcance de mi mano, ¿no? Y también si le digo, no, eso es un acuícludo, cualquiera puede entender, digamos, rápidamente de que con los medios que dispongo jamás le voy a poder sacar agua a esa roca. O si de alguna manera, no sé, yo digo, no, bueno, es que esa zona tiene acuífugos, ¿no es cierto?, con acuíferos, con zonas fracturadas donde puede haber posibilidades, alguien ya entendió de que hay lugares donde
las posibilidades de que yo realmente sí pueda explotar son relativamente muy bajas o nulas, o tienden a ser nulas. Entonces, esa es la razón, ¿sí?, por la que en general estos términos tienen tanta permanencia, ¿no? Y son relativamente, están tan establecidos y no logran, ni van a lograr, digamos, que como desaparezcan, digamos, del léxico hidrogeológico, porque de alguna forma están sujetos de la percepción. Esa es la verdad, ¿no? Acá simplemente, digamos, un poco para vincular la geología con la hidrogeología, eso se llama hidroestratigrafía, es decir, cuando uno, ¿no es cierto?, tiene datos sobre la estratigrafía, no de las unidades geológicas, o sea, cuando las conoces, ¿sí?, podés de alguna forma, predecir si pueden tener un comportamiento acuífero o un comportamiento como acuitardo o acuícludo o acuífugo, ¿no? Acá estoy tomando una sección de la geología, por ejemplo, del noreste de la provincia de Buenos Aires, con las unidades formacionales normalmente descritas en la bibliografía. Arrancamos abajo con el basamento, ¿cómo es? El basamento cristalino, que básicamente son rocas, rocas plutónicas, que en general ácidas, que pueden ser granitos, granodioritas, a veces tonalitas y a veces también alguna metamorfista de alto grado, como gneiss, que pueden aparecer ahí en Martín García y demás, ¿no es cierto? Por encima está la formación olivos, son depósitos continentales, ¿no? En general tienden a ser limo-arcillosos, a veces hay algún paquete de arena por ahí, pero por lo general suelen ser así. Por arriba tenemos la formación, es continental eso, por arriba tenemos la ingresión marina de la formación Paraná, ¿sí? La misma que en Entre Ríos, que está muy difundida en toda la cuenca chacoparanense, tiene una extensión muy grande, ¿no es cierto? En general, paquetes arenosos, ¿sí?, intercalados, ¿no es cierto?, en la base, ¿no? Y luego tienen un paquetón de arcillas bastante potente. Por arriba, la formación Puelches, uno de los términos correlacionables con la formación Ituzaingó en Entre Ríos, ¿no es cierto?, en Entre Ríos más desarrollada y más potente, ¿no es cierto?, pero este es un término correlacionable. Y por encima, digamos, los sedimentos pampeanos, que normalmente reciben el nombre de formación Ensenada, formación Buenos Aires, bueno, etcétera, ¿no? Fíjense que cuando uno observa esto, ya tenés regionalmente, ¿no?, cierto tipo litológico que los caracteriza. Entonces, a priori uno puede pensar, sí, que puede haber acuíferos en el Pampeano. Bueno, sí, de hecho, los hay. Esos no son tan predecibles porque la verdad es que la litología de limos, ¿no es cierto?, del Pampeano, incluso el origen loésico, si uno lo pone así y lee la bibliografía internacional, nadie buscaría un acuífero allí, ¿no? Porque por lo general los LES, por ejemplo, de Siberia, de Alemania, de Polonia, por lo general son bastante impermeables, pero tiene una permeabilidad muy baja. Pero bueno, el nuestro la tiene por otras razones que es largo de explicar, y en general, digamos, hay acuíferos en esas unidades geológicas. En Puelches sí es más predecible porque son niveles fluviales, donde puede haber arenas, entonces uno puede esperar, sí, acuíferos, o puede esperar que exista algo llamado acuífero Puelches. Sí, en Paraná lo mismo, hay algunos niveles marinos costeros que son arenosos, que eventualmente pueden tener, ¿no es cierto?, o pueden tener posibilidades de tener acuíferos. Para la formación de olimos ya, bueno, ahí la cosa es más complicada y en general preferimos ponerlo como acuitardo o acuícludo, dependiendo de las condiciones, ¿no es cierto? Y finalmente, el basamento cristalino aparecería acá como acuífugo, de alguna manera, ¿sí? Como para, bueno, a ver, si uno mira esto, digamos, ¿qué es lo que sacas como conclusión? Bueno, que parece haber posibilidades hidrogeológicas, por lo menos en las primeras 3 unidades formacionales más superficiales, ¿no? Entonces, esa es la idea, digamos, que de alguna manera transmite esto. De hecho, por supuesto, si uno mira la formación Paraná, una parte es acuífera y otra parte es acuícluda, porque las arcillas no se den agua, lógicamente. También la Puelche, ¿no? Tiene una parte, ¿no?, acuífera y un techo de arcillas que a veces se comporta como acuitardo, la más de las veces, y otras, bueno, a lo mejor un poco más como acuícludo, pero por lo general tiende a ser un acuitardo. Bueno, es cierto, el pampeano, digamos, por su propia naturaleza, a veces es acuífero y a veces es un acuitardo, ¿no es cierto? Pero en general, digamos, uno rápidamente puede vincular la geología con las posibilidades acuíferas, haciendo una mirada, ¿no es cierto?, litológica, y esto se llama hidroestratigrafía y es muy común de leer o de ver, ¿no es cierto?, en los trabajos hidrogeológicos. Como ven acá, ¿sí?, los acuíferos por lo general heredan la nomenclatura de las unidades geológicas que los contienen, ¿sí? O sea, por lo general, la recomendación de la IH, que es la Asociación Internacional de Hidrogeología, ¿sí?, es evitar confusiones, ¿no es cierto?, y no floridos nombres nuevos para cosas que ya están contenidas en una geología que se conoce.
¿Esto qué quiere decir? Que la formación Ituzaingó, si vos encontrás niveles acuíferos, bueno, llamarás acuífero Ituzaingó. Y que de hecho, sí, eso cacofónicamente también ayuda para vincular, ¿no?, el agua subterránea con la geología, ¿no? Y por eso soy muy enemigo de la palabra acuífero guaraní, porque, no, por ejemplo, ese es un término fantasía, ¿no es cierto?, inventado por unos humanólogos que poco entendían de agua subterránea, y que se usó, digamos, como publicitariamente, políticamente, pero en realidad, digamos, cuando tratás de buscar qué correlato tiene con la geología, está más perdido que Rambo en Patagonia, porque lógicamente no hay ninguna unidad con ese nombre, ¿no? Por eso es una recomendación sana de la Asociación Internacional, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora? Si en definitiva, ¿no?, la litología parece ser, ¿no?, y de hecho lo es, ¿no es cierto?, una herramienta bastante interesante o distintiva, ¿no?, de las unidades o de la hidrogeología que yo puedo esperar, ¿no es cierto? Entonces podría llegar a esperar características en común de los acuíferos en función del tipo de roca. Sí, digamos, o sea, yo podría, reconociendo ciertos tipos de roca, ¿no es cierto?, podría tener, ¿no es cierto?, o podría especular sobre las características hidrogeológicas de las mismas, ¿no? Por ejemplo, a ver, si tengo rocas plutónicas, como granitos, dioritas, gabros, ¿se acuerdan? Las plutónicas, bueno, en general, ¿no es cierto?, voy a esperar, no que en sí mismas alguien me dirá, bueno, la matriz del granito, nada, digamos, ¿no?, tendrá una permeabilidad muy baja. Sí, claro, lógicamente, la matriz rocosa es así, pero en realidad lo que ven acá es cómo se presenta en la naturaleza, como macizo rocoso, ¿no? Esto tiene discontinuidades, diaclasas, fallas, yo qué sé, fracturas, varios juegos que se interconectan entre sí, que eventualmente pueden, de alguna manera, generar algún ámbito o espacio en la roca, ¿no es cierto?, que por fracturación y por fisuración le permitan de alguna manera contener agua, ¿sí? Cuando esta situación se produce, ¿no?, aparece lo que está en la foto. Lo que está en la foto es un manantial. No sé, alguien me dirá, ¿y dónde está el agua? Bueno, el agua está, ¿sí?, cuando llueve, se recarga, ¿no es cierto?, colmata, ¿no?, de alguna manera ese pequeño reservorio generado por fisuración y fracturación, y entonces el agua empieza, ¿sí?, a escurrir, ¿no es cierto?, superficialmente, ¿no?, como si fuera un manantial, que lleva, por supuesto, una curva de agotamiento, con a lo largo del tiempo, si no hay recarga, que entra en la curva de agotamiento. La curva de agotamiento es una ecuación muy sencilla, sí, que explica lo que te permite calcular cómo decae el caudal a lo largo del tiempo en este tipo de acuíferos tan sencillos, y que, bueno, básicamente, ¿sí?, es lo que te permite explicar, ¿no?, de alguna manera el funcionamiento de esto. Es decir, a ver, es como una pequeña palangana donde llueve, bueno, se carga de agua y, claro, como no hay mucho lugar, pues empieza, digamos, si llueve mucho, hay mucha recarga, claro, lógico, empieza a haber escorrentía superficial, ¿no es cierto? Después deja de llover y durante un tiempo sí te va a dar agua, vaciándose de alguna manera, siguiendo la curva de agotamiento típica. En estas rocas que tenemos, reservorios discontinuos, de poca extensión, poca profundidad, ¿no?, en una zona muy localizada. El resto es un acuífugo. Hay una porosidad por fracturación y alteración de la roca. La roca a veces, sobre todo si es un gabro, ¿no?, puede alterarse también mineralógicamente en estas zonas y también aumentar las posibilidades del reservorio. Hay una relación muy directa, como la conté antes, ¿no?, precipitación-recarga. Llueve, hay agua, se descarga, vino la seca, soné, ahí está la foto, chau, esta del verano, sonaste, listo, y no hay más. Parámetros hidrogeológicos de poca de poca magnitud, o sea, claro, no, digamos, acuíferos con rendimiento relativamente pobre, pero buenas calidades químicas, claro, porque el agua tiene poco tiempo de contacto con la roca en general sí tiene una génesis, ¿no es cierto?, en donde justamente para la alteración o para la meteorización hace falta más tiempo, así que por lo general da como resultado rocas con aguas de buena calidad. Ahora, ¿esto se explota o es una excentricidad? Digamos, no, a ver, hay lugares donde esto puede llegar a ser o puede tener, digamos, un alcance regional. No hay lugares, y ahora voy a hablar de Kamchatka, no. A ver, acá enfrente, ¿sí?, en el acuífero Santa Lucía, en la República Oriental del Uruguay, ¿sí?, hay una zona del basamento que tuvo, digamos, unos granitos que han tenido un cierto grado de laminación tectónica, con una fracturación muy importante. Entonces esto lo afectó, ¿no?, regionalmente, y bueno, da lugar, ¿sí?, a la génesis con las lluvias, por supuesto, que están bien alimentadas, porque lluevan 1000 milímetros, se generaron un sistema de humedales y acuíferos someros y libres
de que se pueden explotar y que de hecho se explotan, y la tercera parte del abastecimiento de Montevideo proviene justamente, ¿sí?, de este lugar, ¿no es cierto? Así que tiene un aprovechamiento bastante importante, ¿no? Es el típico, ¿no es cierto?, acuífero que a veces solemos explotar en las zonas serranas, ¿no es cierto?, por ejemplo de Tandil o de Córdoba, ¿no es cierto?, en donde en general las sierras tienen esta composición, ¿no es cierto?, de rocas graníticas antiguas, ¿no?, que normalmente responden a esta estructura, y se pueden localizar lugares, ¿sí?, no es fácil, tampoco muy económico, pero se pueden localizar lugares, ¿sí?, en donde, con reservorios, por supuesto, más limitados espacialmente, pero donde ofrecen estas posibilidades, ¿no?, donde tienen las características químicas, sí, que mencionamos, ¿no es cierto?, anteriormente, ¿no? Así que es posible. Otro grupo de rocas que también puede, obviamente, funcionar como acuífero, rocas metamórficas. Frecuentemente, ¿sí?, finitas, pizarras y esquistos en general, ¿no es cierto?, en donde, por lo general, también aparecen con un intenso diaclasamiento o fallamiento que interconecta familias de fracturas diferentes entre sí con un agregado, lo que es que la roca metamórfica tiene exfoliación, o sea, tiene, como ven en la foto, planos de discontinuidad que son naturales de la génesis de la roca, porque si este es el metamorfismo, por ejemplo, de rocas sedimentarias previas, bueno, los planos de estratificación previo pueden dar lugar a estas discontinuidades, como si fuera una suerte de defoliación, ¿no? Entonces ya hay, digamos, cierta discontinuidad genética de la roca, ¿sí?, que puede permitir por allí circular el agua, ¿no? Y si eso de alguna manera aparece interconectado por fracturas o diaclasas, algo que ocurre muy frecuentemente porque las rocas metamórficas, por lo general, aparecen en zonas, digamos, no con metamorfismo regional, periandinas, o cerca de los grandes, en la zona, digamos, del antepaís de las zonas de subducción, de la orogénesis, ¿no es cierto?, de los bordes destructivos. Entonces, claro, lógico, digamos, hay mucha deformación, ¿no?, hay muchas posibilidades de interconectar, ¿no es cierto?, estas fracturas. De hecho, ¿sí?, esto da lugar a reservorios también discontinuos y de poca profundidad, con porosidad por fracturación y alteración, también con una relación estrecha entre precipitaciones y recarga. Acá en la foto están viendo el río Las Vueltas, allá en Santa Cruz, ¿no es cierto? Y acá la recarga viene del río Las Vueltas, ¿sí? O sea que también puede haber una estrecha relación agua superficial subterránea, con parámetros hidrogeológicos también relativamente pobres, y con buenas calidades químicas, por la misma razón de las rocas duras, ¿no? Ahora, en general, hay más probabilidades, ¿no es cierto?, de lograr zonas, ¿sí?, que por fracturación y por interconexión de discontinuidades generen acuíferos. Y a veces pueden llegar a tener, sobre todo en esta roca, una expresión un poquito más regional, ¿no? Porque justamente en este lugar, acá es como se ven, acá ven el contacto con el cuaternario, ¿sí?, y la roca que es prácticamente la de edad paleozoica, ¿no es cierto? Y el río Las Vueltas lo alimentaba. Acá pasaba algo muy curioso, era que el río Las Vueltas circulaba a una cota topográfica ligeramente superior, ¿no?, del lago Viedma, y había un lugar que se llamaba Bahía Túnel, que estaba en realidad, era una bahía en la zona del lago Viedma, estaba del otro lado, tenías hacia el sur justamente el río Las Vueltas, ¿no? Y en un momento dado estaba la carretera, y más hacia el norte estaba el río Las Vueltas, y más hacia el sur el lago Viedma. Y claro, lo curioso era que la gente que vivía ahí en Bahía Túnel decía, acá hay un humedal, ¿no?, una suerte de mallín, que siempre tiene agua, ¿no? El mallín es una suerte de zona, qué sé yo, a ver, para los que no estuvieron en Patagonia mucho tiempo o no fueron, sí, es una zona como una especie de cuerpo de agua de poca profundidad, por lo general con mucha humedad, con pastura verde, ¿sí? Son los oasis patagónicos, ¿no?, prácticamente, ¿no? Bueno, acá había que lo que notaban los lugareños era que el nivel del lago Viedma incluso bajaba, ¿no?, y se ponía por debajo, ¿no?, del Mallín, que el Mallín estaba prácticamente en la costa, pero que tenía agua. Entonces, claro, la gente suponía que la recarga del Mallín venía del lago Viedma, ¿no? Entonces decía, bueno, sube y inunda, pero la verdad es que el lago Viedma subía, bajaba, y el Mallín siempre tenía agua. ¿Sí? Ahora en la peor de la ceja, ¿sí?, o de la peor de la bajante, el Mallín tenía agua. ¿Por qué era lo que pasaba? Que el Mallín en realidad no se alimentaba del lago Viedma. La recarga le venía a través de la roca metamórfica desde el río Las Vueltas. Descargaba ahí, había una diferencia de cota no muy significativa, y alimentaba permanentemente el Mallín, ¿no es cierto? Lo cual te mostraba que justamente había una conexión hidráulica relativamente bastante buena. Para la sazón, ¿sí?, la ciudad del Chaltén, que está por acá, captaba agua de la roca metamórfica, justamente. El cuaternario que está arriba es muy permeable, ¿eh? Ese sí que era un desastre. En general eran limos y arcillas, ¿sí?, de bastante baja permeabilidad. Otra visión con las rocas metamórficas. Estas son
metamorfitas, ¿no es cierto?, de la formación Balcarce, justamente en el sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, claro, a ver, son areniscas, pero fuertemente silicificadas. Entonces, una arenisca cuarzosa silicificada, en realidad se comporta como una roca dura y solamente la fracturación y el declasamiento o la combinación, digamos, de estos elementos te puede permitir algún tipo de reservorio con algún tipo de manantial, ¿no? Acá hay una serie de ojos de agua y manantiales que alguna vez en la vida, con algún tesista becario mío, intentamos de alguna forma identificar, cuando decimos, trabajamos en la hoja hidrogeológica del sudeste, lo intentamos hacer, pero bueno, en general es muy complicado de encontrar este tipo de litología. De este tipo de cosas, ¿sí?, te puede ocurrir en la provincia donde están ustedes, incluso con Corea, en la provincia de Entre Ríos, ¿sí?, porque está la formación Puerto Yeruá, que también son niveles, ¿no es cierto?, arenosos, limo-arenosos, por ahí un poquito más arcillosos en algún punto, pero en general, ¿sí?, areno-limosos, ¿no?, que cuando no están silicificados, ¿no?, son acuíferos relativamente útiles. ¿Sí? Uno puede enganchar un paquete de arena, ¿sí?, más o menos productivo. Ahora, cuando se encuentra, como en la gran cantidad de las veces, se encuentran fuertemente silcretizados y calcretizados, ¿no es cierto? Entonces, claro, en esas condiciones, ¿sí?, la explotación posible es como acuífero fisurado. Es lo que te pasa, por ejemplo, si querés, en el Parque del Palmar, ¿sí?, que el pozo que tenés ahí justamente, ¿no?, en la Intendencia, está o capta agua del fisurado, digamos, de Puerto Yeruá, justamente, ¿no?, con situaciones muy parecidas a la que ven acá, ¿no? Bueno, las rocas volcánicas, estas también las conocen regionalmente, ¿no? Por lo general, sí, acá lo que aumenta en la roca volcánica es la posibilidad, ¿no es cierto?, de discontinuidades de tipo genético. ¿Por qué? Bueno, las distintas lavas volcánicas son discontinuidades, tienen edades diferentes, ¿no? Hay a veces material geológico que queda entrampado entre colada y colada lábica, que en general provoca meteorización y también provoca discontinuidades. A veces las rocas volcánicas son alveolares, o sea, tienen, ¿no es cierto?, conductos por pérdidas, ¿no es cierto?, de elementos volátiles de los cuerpos lábicos y por lo general tienen oquedades, ¿no es cierto?, que luego no sufren de meteorización, fracturación, de aclasamiento, porque también están en áreas, digamos, relativamente distensivas o con control estructural. Por lo general todo esto se combina y puede terminar generando algún tipo de reservorio capaz de almacenar agua, ¿no? Y por lo general, en el mundo se la suele clasificar como reservorios discontinuos. Digamos, bueno, en el mundo suele ser así. Porosidades por fracturación o alteración y con relaciones precipitación-recargas también relativamente estrechas, ¿no? En general, en el mundo se citan pocos ejemplos de acuíferos desarrollados en profundidad, aunque yo debo decir que en general en la zona nuestra, entre Uruguay y Argentina, ocurre justo lo contrario, ¿sí? Y en Brasil, la formación serralleral, no sé, los basaltos, que tienen ustedes incluso en Concordia, suelen no ser muy típicos, suelen tener, digamos, en general, discontinuidades muy profundas, por lo cual tienen posibilidades, ¿no es cierto?, de acuíferos profundos, incluso a veces hay ciclos de recarga que no están para nada vinculados con las precipitaciones actuales, como parte de la recarga del sistema acuífero termal. ¿Por qué? Bueno, porque son rocas volcánicas muy particulares, ¿no?, con muchas discontinuidades, ¿sí?, relativamente por una combinación, ¿no?, de las mismas, relativamente bien conectadas entre sí, lo que en zonas donde en general hay una recarga bastante importante, porque llueven 900, 1000, 1200, 1300 milímetros, así que están bien alimentadas, y eso ha permitido el desarrollo, además también por alteración, ha permitido también el desarrollo, ¿no es cierto?, de rocas, de acuíferos, digamos, en estas unidades geológicas muy importantes. Les comento que algunos pozos en la formación serralleral llegan a explotar 60 metros cúbicos por hora, cerca de la localidad de Salto, digamos que lo tienen prácticamente frente de Concordia. Y yo he hecho ensayos, ¿sí?, medidos, ensayados en esta roca volcánica, y he medido entre 25 y 30 metros cúbicos por hora, sin mucho esfuerzo, en un pozo no muy profundo. Así que son características interesantes. Algún problema que suelen tener, digamos, es que suelen tener, por esta razón, calidades químicas muy variables y frecuentemente suelen tener trazas indeseables. Lamentablemente, las rocas volcánicas en la pasta vítrea tienen muchas veces con mucha facilidad, si nos pueden entregar algunas especies iónicas que no son deseables o que limitan los usos del agua, como el arsénico o el flúor, ¿sí?, entre otros, el vanadio, por ejemplo, también, ¿sí?, el selenio, ¿sí?, que en general, ¿sí?, son productos que
que suelen estar frecuentes y a veces limitan. ¿Limitan por qué? Porque vos podés tener un agua dulce, ¿sí? Con buenas calidades, pero estás a lo mejor, digamos, fuera de norma con alguno de estos fulanos en cuestión, que claro, te hace que no puedas emplear el agua por ahí para un uso previsto, ¿no? Lamentablemente. Bueno, acá tiene una foto, justamente. Esta es una colada basáltica cubierta de vegetación, ¿no? En el ambiente hecho del otro lado de la costa, allá en Uruguay, ¿no es cierto? Que justamente muestra un poco el tipo de paisaje, ¿sí? Que ustedes tienen. Acá hay otro ejemplo argentino, ¿sí? Esta es la formación Somuncurá, esto es en Río Negro, ¿no es cierto? En este caso también nos encontramos con una roca volcánica que a lo mejor desde el punto de vista estructural ofrece posibilidades, ¿no es cierto? También tiene, ¿no?, discontinuidades importantes, fracturación, fisuración, etcétera, etcétera, pero hay un pequeño problema, ¿no? En la foto de la izquierda llueven 1000 a 1100 milímetros, en la foto de la derecha llueven 200. Entonces, claro, en Patagonia con 200 milímetros de lluvia anuales, ¿sí?, la recarga es muy pobre. Entonces prácticamente forma apenas un acuífero, ¿sí?, en la parte inferior de la unidad, que bueno, a veces es explotable, digamos, con drenes, ¿no es cierto? Acá se ve el contacto entre la vulcanita, lo que está arriba, lo que está abajo, color blanco rosado, es el Cretácico marino, ¿no es cierto? Bueno, normalmente, ¿sí?, se explota ahí, claro, entonces tiene salinidades muy elevadas, bueno, del orden de 7000, lamentablemente, pero justamente porque la recarga es bastante baja, ¿no? Bueno, esto te muestra la influencia que tiene la recarga vertical en ambos casos, ¿no? O sea, tanto en el caso, digamos, de Serralleral, que en general está en climas donde las precipitaciones son importantes, en climas húmedos, ¿sí? Mientras que la meseta de Somuncurá, en el norte de Río Negro, que puede tener físicamente o geológicamente características similares, ¿no? Tiene, digamos, una posibilidad hidrogeológica mucho más limitada, ¿no? Bien, también las riolitas, ¿no es cierto?, permiten esto, son otro tipo de rocas volcánicas ácidas, recuérdenlo, ¿no? Estas lo que tienen son menos posibilidades de alteración, y por lo general suelen, por lo menos, parecen aportar menos elementos indeseables, ¿no es cierto?, al agua por interacción con la roca, pero bueno, en general estos son del grupo Marifil, también en Patagonia, ¿sí? La de la izquierda es en la zona de Balcheta, en Río Negro, la de la derecha es creo que en la mina de Huevos Verdes también, digamos, que es el grupo Marifil, digamos, en Santa Cruz. A ver, el grupo Marifil, sí, en realidad es un grupo volcánico, ¿no? Bueno, muy, muy extendido en la Patagonia, también tiene una explicación geotectónica en el pasado, geológico, pero es un grupo muy extendido, es un conjunto, digamos, de rocas ígneas ácidas, en general hay algunas que son plutónicas, como granitos y granodioritas, y algunas expresiones, ¿no es cierto?, volcánicas ácidas como riolitas, que pueden estar, algunas fíjense, en lugares tan distantes como Palcheta, Río Negro, o el macizo central patagónico en Santa Cruz, que no les miento, es 1000 y pico kilómetros de distancia entre uno y otro, pero es una geología, digamos, muy conspicua en la Patagonia, ¿no?, para esta edad. Lo curioso en Huevos Verdes era que, digamos, cuando la minera llegó, supuso que no iba a tener ningún problema con el agua, porque claro, pasaba, a ver, roca basáltica, ¿no? Perdón, roca volcánica, yo qué sé, llueven también 200 milímetros, 300 milímetros, ¿qué puede pasar acá? ¿No? Bueno, pasó de todo. Cuando empezaron a excavar, se encontraron de que no, de que realmente esto se comportaba como medianamente un acuífero, ¿sí? Y en realidad tuvieron que hacer operaciones de watering, o sea, de desagüe de las labores mineras, ¿sí?, que no estaban previstas, no estaban pensadas, bueno, tuvieron que implementarse porque, digamos, los acuíferos eran lo suficientemente importantes, ¿sí?, como para aportarle agua a la labor minera, ¿no? Bien, otro grupo importante de rocas que también pueden tener valor acuífero son las rocas carbonáticas. Las rocas carbonáticas, ¿sí?, suelen tener una porosidad y permeabilidad original, digamos, relativamente alta, entendidas también como macizo carbonático, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa acá? A ver, lo mismo, si uno agarra la roca carbonática en sí, digamos, a ver, si son precipitados de carbonato, la verdad que prácticamente no tiene, digamos, una permeabilidad importante, ¿no? Pero lo que sí ocurre es que el agua suele aprovechar fracturas o discontinuidades en la roca carbonática y va, ¿no es cierto?, con la ligera acidez que tiene el agua de lluvia, va disolviendo, ¿sí?, y incorporando los bicarbonatos al agua y, digamos, erosionando, aprovechando esas fracturas agrícolas y formando conductos, ¿no es cierto? Bueno, de esto
Sí, este es lo que yo a veces siempre le digo en las clases, que este es el acuífero del abuelo, ¿no? ¿Te acuerdas del abuelo que te hablaba del río subterráneo? Allá en Italia, más había río subterráneo, más acá por dónde pasa. Bueno, eso le pasaba a él en Italia, en España, en Francia, incluso en Alemania, porque son países, sí, en Suiza, son países donde hay muchas rocas carbonáticas, que tienen que ver un poco con la orogenia alpina, y eventualmente hay mucho desarrollo de este tipo de ambiente que se llama ambiente kárstico, sí, también hay en América del Sur, en el norte, por ejemplo, sí, de América del Sur, en Venezuela, en la costa colombiana, hay muchos países de Centroamérica, ¿sí? Incluso en el Caribe, muchos países donde estas unidades geológicas son importantes porque hay desarrollo a partir de unidades arrecifales, por ejemplo, ¿no? Y todos tienen la misma característica. Es el carbonato que de alguna manera en las zonas de debilidad o de fractura se disuelve formando conductos. Y claro, bueno, a ver, si uno desde superficie hace un pozo y ¿no? Encuentra uno de estos conductos, el agua se mueve por allí, digamos, y se puede captar. Si no es así, pues te puedes pasar perforando en la roca carbonática todo lo que quieras, que prácticamente no vas a tener ninguna posibilidad, digamos, hidrogeológica. En este tipo de ambientes, ¿sí? Los reservorios también son discontinuos, porque al fin y al cabo, el, entre comillas, río subterráneo no pasa por lugares muy específicos, ¿no es cierto? Porque es producto de una porosidad, en realidad es producto de la disolución de la roca, ¿no? Y la verdad es que el agua en realidad no se mueve por un medio poroso permeable, sino que lo hace fundamentalmente por un conducto cuyo comportamiento es más similar al agua superficial que a lo que pasa con el agua subterránea, ¿no? Tiene una respuesta hidrometeorológica muy rápida, llueven, se llenan de agua y se descargan como si fuera un río. De hecho, muchos estudian de esa manera. Hay encauzamiento, por supuesto. Los parámetros hidráulicos suelen ser hidrológicos, suele tener buenas calidades químicas, pero con ciertas tendencias, ¿no es cierto?, a tener aguas incrustantes, con una elevada concentración de carbonatos. En Argentina casi no hay ejemplos, ¿sí?, de estos acuíferos, ¿sí? No es que no tengamos rocas carbonáticas, el problema es que tenemos las rocas carbonáticas en lugares donde llueve muy poco. Entonces, nuestros karst no están tan desarrollados, ¿sí? Como por ejemplo los europeos, que están mucho más estudiados. Otra razón también es que nosotros no tenemos población, digamos, por lo cual no tenemos demanda. Entonces, al no tener población y no tener demanda, tampoco tenemos, ¿sí?, estudios, claro, importantes en zonas que tal vez potencialmente pueden ser kársticas, pero en donde no hay aprovechamiento, ¿no es cierto?, del recurso. No hay casi nadie viviendo allí, esa es la verdad, ¿no? Yo hice algunos trabajos en las margas de Olavarría, bueno, y en general tengo un paper publicado por ahí, ¿no? En donde, bueno, por ahí un poco siempre se especula, ¿no? Si estas margas de Olavarría podrían tener, hablo de la formación Cerro Negro, bueno, y otras, que son las que se usan para la fabricación de cemento, o se explotan para eso, si pueden tener un comportamiento kárstico, pero bueno, son margas, en parte silíceas, en parte carbonáticas. A mí, la verdad, yo tengo más la sensación de que se comportan como acuífero fisurado que como acuífero kárstico, pero bueno, digamos, qué sé yo, estaba medio ahí, ¿no? A media interpretación de una cosa y de la otra, y son las únicas que se le ha volcado algún grado de atención, porque justamente están donde están, ¿no? En Olavarría, y digamos, son importantes también, o están vinculadas a la actividad minera, y obviamente yo en 1000 milímetros, así que bueno. Pero bueno, en general en Argentina la verdad no hay buenos ejemplos de esto, ¿sí? Se habla a veces de las calizas de la quebrada de San Juan, ¿sí? Pero también se habla románticamente de eso porque no existe, digamos, un estudio muy sistemático, más que algún que otro trabajo muy puntual en donde aparentemente se captaría agua en alguno que otro sitio de algún sistema de características kársticas, ¿no? Pero no hay un trabajo muy integral en la zona. A mí es información que me ha cedido un colega de España, yo como trabajé un tiempo ahí en Aragón con la gente de la Universidad de Huesca, bueno, me han pasado un poquito esta información que condensa un poco para que por lo menos vean de qué se trata en un ambiente de este tipo, ¿sí? Esto tiene ahora un poco más de trascendencia porque estos acuíferos son los que normalmente se desarrollan en las salinas, y las salinas hoy en día tienen valor económico por la explotación de litio, ¿no? Así que podemos encontrar karst en rocas carbonáticas, en yesos, en conglomerados, es decir, en rocas sedimentarias de origen carbonático, que también sufren de disolución, o incluso en aluros, ¿no? En salinas, ¿no es cierto? En general el karst se lo suele separar en una zona de recarga, de transporte, almacenamiento y de descarga. En la zona de recarga es lo que normalmente recibe el nombre de cimas o dolinas, son, como ven acá, grietas profundas que de alguna manera interconectan conductos, ¿sí?, en la masa, digamos, no en el macizo rocoso carbonático, ¿sí? Este entramado en algún momento hace o termina diseñando una suerte de red de interconexión de conductos, que es donde cuando llueve se conduce el agua,
¿no? Y finalmente ocurre la descarga en algún punto, ¿sí? O manantial, como ven acá aguas abajo, que es donde se descarga el agua. Cuando llueve, el agua se infiltra por las cimas y las dolinas, pasa por la zona de almacenamiento y se descarga en un punto. Lo que ven a la derecha justamente es un punto de descarga. El agua, ¿sí? Normalmente ese es un manantial. Esto, por supuesto, esto es cuando no llueve. No cuando llueve, ¿sí? Esto es lo que ocurre. Cuando uno habla de la respuesta hidrometeorológica importante, ¿sí? Es verdaderamente importante, ¿no? En el periodo de lluvias esto arrastra mucha agua, ¿sí? De hecho, le ha valido la vida a más de un espeleólogo, ¿sí? Que se ha aventurado a recorrer estos CAR sin un adecuado reporte meteorológico de lluvia en alta montaña. Tiene una lista de 200, 300 muertos al respecto de esto en los Pirineos españoles. Acá hay fotos, justamente como se ve, ¿no? Este es en el ambiente también del Pirineo español, cómo se ven las dolinas y los sumideros. Estos son conductos y canales, estos ya son las cuevas del Darac, muy famosas y conocidas en las Baleares, bueno, con las estalactitas, no todo ese espectáculo turístico, digamos que normalmente se ve justamente en estas zonas de tránsito, ¿sí? Normalmente son salas, galerías o conductos de tránsito del agua, ¿eh? Y que de alguna manera complementan este tipo de ambientes muy pintorescos, muy bonitos de ver, ¿no? No solamente ocurre en calizas, también en dolomitas, ¿sí? O sea, carbonatos de calcio y magnesio, en donde también puede haber disolución, aunque es un poquito más dificultosa que en las calizas, pero también se desarrollan. ¿Sí? Justamente en el Valle de San Juan, ¿sí? Se habla, es un ejemplo en dolomitas, justamente de tipo kárstico, que es la otra cita que normalmente se hace para este tipo de reservorios, que bueno, como ya dijimos, ¿sí? ¿No? Son muy localizados y siguen prácticamente vías de erosión. En evaporitas, que pueden adquirir valor económico, en yesos, ¿sí? Por ejemplo. Esto puede ocurrir en mantos de yeso, que normalmente puede haber muchas veces en rocas sedimentarias. Cuidado que en Entre Ríos hay un par de lugares donde habría que estudiar un poquito, ¿sí? este tema, ¿no? Y qué participación, digamos, o qué comportamiento kárstico puede llegar a tener algunos depósitos de yeso en la cuenca del Feliciano. Bueno, las salinas, por supuesto, son más típicas de las zonas no áridas, semiáridas de nuestro país, pero que en general también sufren de disolución y justamente, digamos, las minas de litio lo que hacen es bombear agua de los conductos, digamos, ¿no? de estas salinas, ¿no? Que eventualmente permiten extraer el agua para desde allí retirar el litio o potasio, ¿no? Que también a veces se emplea como fuente de potasio. Así que los CAR se están adquiriendo de alguna manera, sobre todo en evaporitas, ¿sí? Y en aluros, una importancia, digamos, económica más importante. Acá justamente lo que les comentaba, en las margas de la formación Río Negro en Olavarría, también un poquito, ¿no? Cerro Negro, perdón, en Olavarría también a veces, ¿sí? Sospechosas un poco de tener cierto comportamiento kárstico. Ya le digo, no, para mí no es tan claramente kárstico, pero bueno, digamos, ¿no? Podría llegar a ser que la fractura tenga ese comportamiento, ¿sí? Pero está muy condicionado por la fracturación, pero claro, es una amarga es una mezcla de material, ¿no es cierto?, fino, carbonático y silicático, ¿sí? Estas son las areniscas carbonáticas en Huesca, que también por disolución, ¿no? de los granos de carbonáticos también ofrecían, ¿no es cierto?, cierto comportamiento kárstico, que también tienen el mismo tipo. Lo que pasa es que acá lo que se ven son como zonas o franjas, no de mayor permeabilidad, no conductos, sino zonas o franjas de mayor permeabilidad, ¿no? En una roca que a lo mejor a simple vista uno la podría clasificar no como impermeable. Pasa algo de eso también en los sedimentos pampeanos, en el NES pampeano, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, digamos en el oeste, ¿no es cierto?, de la Mesopotamia, en la parte de la cuenca chacoparanense, donde estos depósitos son potentes, los sedimentos pampeanos también pueden mostrar cierta característica kársticoide. Y bueno, y finalmente llegamos a las rocas, ¿sí?, que contienen los principales, ¿no es cierto?, acuíferos, ¿sí?, de alguna manera en la naturaleza, que son las rocas sedimentarias, ¿no?, formadas principalmente por la acción de agentes, como ya vieron, ¿sí?, externos, aire, agua, hielo y demás, que van dejando distintos depósitos, ¿no es cierto?, de distinta granulometría, y estos, claro, digamos, son los principales depósitos y los principales acuíferos, ¿no es cierto?, del planeta, reservorios continuos de gran extensión, someros, profundos, con porosidad primaria y secundaria, ¿no es cierto?, muy relacionada con el tipo litológico, con el grado de diagénesis que tenga la roca, por el tema de la obturación de la porosidad, con una relación hidrometeorológica muy diversa,
Hay acuíferos, ¿no?, de rápida recarga y descarga, y hay otros, ¿no?, que por ahí tienen ciclos de circulación más longeva, ¿no es cierto? Todo muy condicionada por la permeabilidad del medio. Después vamos a ver que esto depende en gran medida del tamaño de las partículas, con parámetros hidrogeológicos muy definidos por la litología y calidades químicas muy variables, porque los tipos de contacto con roca son muy variables, ¿no? Y también la génesis interviene en todo esto, ¿no? Si uno encuentra depósitos marinos, ¿no?, como estos, por ejemplo, que son de las ingresiones marinas recientes, que tienen unos 5.000 años, esta es una foto ahí por la bahía de San Borombón y la ruta 11, creo el canal 15, digamos, al sur de La Plata, para que ustedes se ubiquen, ¿no es cierto? Acá lo que ven son 4 o 5 metros de niveles arenosos costeros, que claro, tienen muy buena permeabilidad, pero lógicamente, sí, sí, muchos de ellos contienen aguas, ¿no?, son muy recientes, contienen aguas con natas, ¿no?, de su propio depósito, que son marinas, ¿no? Obviamente se van lavando con el correr del tiempo, ¿sí? De hecho, los cordones con chiles se lavan más rápido, pues son más permeables, y hoy en día constituyen a lo mejor, sí, esos cordones, la única fuente de agua dulce. De hecho, cuando uno va por ahí por la ruta, ve que los molinos están todos alineados, siguiendo justamente, ¿no?, los cordones con chile, porque son donde uno encuentra el agua de mejor calidad, pero en cuanto te mueves un poquitito, enseguida la calidad química empieza, digamos, a aumentar, la salinidad empieza a aumentar, porque bueno, es un depósito al final permeable, sí, pero de origen marino. Esto es en Entre Ríos, por ejemplo, ¿no? Son los depósitos costeros de la ingresión marina del Mioceno, esto es ahí en cerca de Victoria, Entre Ríos. Lo mismo pasa con la formación Patagonia en el sur, en Antártida son niveles geológicos comparables, correlacionables, pues tiene una distribución muy amplia en Argentina, pero acá también, acá encontrás niveles de arena, ¿no es cierto?, que son buenos acuíferos, de hecho se explotan en Diamante, en Victoria, en todas, bueno, hay una serie de ciudades ahí costeras del Paraná que sacan el agua de aquí, y que tiene una salinidad, bueno, no muy elevada, 2000, 2500, 2200, por ahí tenemos un paper, sí, escrito al respecto, pero bueno, ¿no?, un poquito al borde, ¿no?, de lo que, ¿no?, a lo mejor del consumo humano, pero en general no es tan malo, pero claro, a ver, tienen 45 millones de años, ¿no es cierto? Y han tenido un lavado, ¿no es cierto?, a lo largo de todo ese tiempo, y bueno, finalmente, sí, estos niveles terminan teniendo sanidades o menos influencia, digamos, ¿no?, de las aguas con natas marinas originales, porque ha pasado mucho tiempo y están relativamente lavados, ¿no? Son reservorios también, todos estos continuos, de gran extensión, como ven, algunos más someros, otros más profundos, muy frecuente que aparezcan, ¿no es cierto?, calidades químicas salobres, incluso saladas, ¿no es cierto? Y a veces también niveles acuítaros o acuícludos, pero muy bien definidos, porque geológicamente son ambientes, ¿no?, muy, muy diferenciados. Sedimentos eólicos, ¿no?, como las dunas costeras, o la faja de meados bonaerense del oeste de la provincia de Buenos Aires, que no está en la costa, ¿sí?, pero que recibe una cantidad de precipitación importante y que eventualmente desarrolla justamente en las dunas acuíferos que contienen aguas dulces. Por lo general, si la composición es cuarzo feldespática, que suele ser lo más típico, ¿sí?, y con rapidísimos tiempos de circulación, ¿no es cierto?, entre precipitación y descarga. Acá justamente están viendo, ¿no?, la foto de la freática aflorando en la zona interduna. Las calidades son relativamente muy buenas, a veces la verdad, ¿sí?, con una salinidad de 100 o 150 qué sé yo, miligramos por litro, muy poco, ¿no? Y obviamente con permeabilidades muy buenas, muchos de estos en la costa. Yo tengo ensayos en algunos de estos acuíferos costeros en Nueva Atlantis que están en el orden de 40, 45 metros cúbicos por hora, con transmisividades, por supuesto, bueno, ya vamos a hablar de lo que es la transmisividad, por eso no la quiero utilizar todavía como parámetro hasta que no se nos explique, pero que en general tienen rendimientos relativamente muy buenos. También en la lista, ¿no?, de sedimentos eólicos caen los sedimentos pampeanos y algunos sedimentos postpampeanos que eventualmente tienen, ¿no?, en Entre Ríos se encuentra expresión en la formación Tesanos Pintos, también en el sudeste de la provincia, pero esto es claro, esto es por disolución de material volcánico, sobre todo trizas volcánicas, ¿sí?, que permitió, digamos, una suerte de desarrollo de una porosidad secundaria, ¿no? Aumentó la porosidad y tal vez le dé a veces cierto comportamiento de perfil kárstico a este tipo de unidades que eventualmente también son, digamos, acuíferos de relativa importancia. En algunos lugares de la cuenca chaco-paranense, como por ejemplo, si quieren, los faldeos suroccidentales, ¿sí?, de Sierra de la Ventaña, hacia el lado, por ejemplo, de Guaminí, Carué, en esa zona, Coronel Suárez. Estos son depósitos muy potentes que además tienen, la verdad, digamos, una porosidad secundaria muy alta, y pueden ofrecer caudales muy importantes. Yo he ensayado hasta 180 metros cúbicos por hora, que es un número no menor.
Así que pueden llegar a ser reservorios profundos y de buena productividad. Por supuesto, ¿sí? Sobre todo el LES, ¿no? Es el principal candidato para introducirte cationes indeseables, ¿no? Como el arsénico y el flúor. De hecho, ¿sí? Ese es el problema de arsénico y flúor. De estos depósitos proviene justamente de los depósitos de LES, producto de esta disolución del vidrio volcánico, ¿no? Bueno, eso, el trabajo de Nicoli del año 79 que plantea esa hipótesis, que es la que se acepta como válida. Finalmente, acuíferos fluviales o dejados por sistemas fluviales, los más emblemáticos de la cuenca chacoparanense, tal la formación Ituzaingó, presente en Entre Ríos, ¿no es cierto? Y en Corrientes, con 2 ciclos fluviales muy bien definidos, incluso Salto Chico, que sería, digamos, una expresión de mayor energía, compuesta por gravas, que es la que tienen ustedes ahí en el subsuelo, digamos, ¿no? del departamento de Concordia, por decir así, ¿no? Del otro lado de la 14, o bueno, las expresiones correlacionables, ¿no? De la formación Puelches, ¿no es cierto?, en Buenos Aires y en Santa Fe, que es prácticamente el mismo sistema. Entonces es un sistema, digamos, ¿no? de rocas, de arenas y gravas, en general muy permeables, que probablemente compongan, ¿sí? Digamos, los acuíferos más importantes de la República Argentina y los más productores, ¿no? También no hay que dejar de lado, lo que pasa es que hay poca gente de vuelta viviendo en estos sitios, pero también tiene a veces mucha importancia estos rellenos, ¿no? De depósitos fluviales en valles intermontanos, que también frecuentemente son modernos, con gravas y material grueso, ¿sí? Que suelen albergar una importante cantidad de agua dulce que muchas veces proviene, ¿sí? De la ablación de nieve. Así que tienen una calidad bastante importante, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, muchas de estas zonas, ¿sí? Se encuentran, la verdad, relativamente poco habitadas, y por lo cual las demandas de agua normalmente son muy pobres, ¿no? Por supuesto, no es lo mismo que la cuenca chacoparanense, ¿no? Son reservorios continuos de gran extensión, profundos, ¿sí? Algunos someros, con porosidad primaria, depende mucho del tipo litológico, calidades químicas dulces o salobres, y con niveles acuíferos o acuíferos muy bien, ¿no es cierto?, identificados. También tenemos sedimentos pedemontanos, ¿no? O sea, en depósitos de abanicos aluviales, o depósitos generados por remoción en masa, por depósitos de gravedad, en frentes, digamos, montañosos, que pueden albergar, digamos, algún tipo de niveles arenosos o gravosos permeables con poco material fino, y eventualmente ser alimentados por ríos o precipitaciones, formando en general, ¿sí? Reservorios a veces discontinuos, someros, profundos, a veces es frecuente acuíferos colgados, o sea, acuíferos muy permeables, pero de poca extensión, ¿no? Que se recargan por las lluvias, pero que se agotan muy rápidamente, porque como no son muy grandes, si uno por bombeo los puede agotar. Son muy permeables, te ceden mucha agua, pero se acaba muy rápido y hasta que no vuelve a llover no se recargan, ¿sí? Acá, bueno, todo es por porosidad primaria, de acuerdo al tipo litológico, con características hidráulicas muy disímiles, porque la participación del material fino es muy variable, con calidades químicas por lo general dulces, y a lo mejor con cierta tendencia salobres, no sé si los tiempos de contacto lo permiten, y con frecuentemente niveles acuíferos o acuitardos poco diferenciados y muy intercalados en la secuencia. Ahí, digamos, es muy complicado prospectar en este tipo de ambientes, aunque hay ciertas tendencias, pero no es una zona, digamos, sencilla, digamos, de prospectar. Más al sur tenemos acuíferos de sedimentos glaciares y pluvio-glaciares, ¿no? Bueno, con las morenas ocurre algo muy particular. Si las morenas y el TIR son los depósitos, si lo recuerdan, son los depósitos, ¿no es cierto?, producto de la dinámica glaciaria, y en general, si bien tienen material grueso, tienen muy mala selección y frecuentemente tienen un elevado contenido de material fino, ¿no? Por lo cual, las morenas en general, cuando se hacen más viejas o son más antiguas, el material fino puede aparecer más lavado y a lo mejor haya mejores posibilidades de generar un acuífero, pero en general no son muy buenos. Por lo general, la morena no es un buen lugar, digamos, para funcionar como un acuífero y almacenar agua, ¿no? Lo que sí, digamos, tiene buenas posibilidades, sí son los depósitos fluvioglaciares, que son los ríos de origen o vinculados a la dinámica glaciar que retrabajan el material morénico, ¿sí? Se llevan el material fino y te dejan, ¿no?, depósitos gruesos de gravas, ¿sí?, con muy poco material fino y muy elevada permeabilidad. La mejor expresión de esto es la formación Tehuelches, el famoso rodado patagónico, ¿sí?, que se encuentra siempre, ¿no?, fisiográficamente en la parte cuspidal de las mesetas, ¿no es cierto?, patagónicas. Bueno, hay una cuestión de inversión de relieve que es muy larga de explicar geomorfológicamente, pero créanme, son depósitos de origen fluvioglaciar muy permeables, con un grave inconveniente, ¿no?, que vuelta otra vez, llueven 200, 300 milímetros, y por supuesto apenas desarrollan
una zona saturada de muy escasos metros en la base de la unidad, tampoco es muy potente, suele tener entre 5 y 20 metros, depende de dónde estén, pero digamos, el problema que tiene es la recarga, ¿no? Cuando realmente se puede explotar agua, bueno, da obviamente sí, depósitos, ¿no es cierto?, muy de alto rendimiento, de buenas propiedades hidráulicas, pero claro, muy limitados porque el espesor de la zona saturada es relativamente muy pequeño, ¿no? Pero en general, no, si uno está en una zona donde llueve un poco más o donde hay alimentación, porque estos hoy en día son en realidad depósitos fluvioglaciales antiguos, no son paleofluvioglaciales, en realidad nosotros los fluvioglaciales modernos sí están siendo alimentados por el propio río, ¿no es cierto?, o por las aguas de ablación glaciaria, y esos por lo general sí resultan ser interesantes, se encuentran más al sur, por supuesto, más hacia la zona cordillerana, y pueden tener alguna posibilidad hidrogeológica. Bien.